Unlimited Productions presenta. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Hoy tenemos un programa un poco diferente. Hemos salido del otro estudio y nos hemos venido a otro estudio que nos prestó George Cazorla. Y todo el mundo me conoce como un presentador cómico. Siempre tengo artistas, los entrevistamos, le sacamos el jugo al artista. Y a veces tenemos hasta algunas dinámicas donde nuestro invitado y el público que siempre está con nosotros le hacemos ¿sabes? La pasamos chévere. Y hoy vamos a hacer algo diferente, pero no es algo que yo no haya hecho anteriormente. Hace 5 años, cuando yo estaba trabajando para un canal de televisión, yo invité a un alcalde de la ciudad de Green Acres a mi programa. Y él estuvo allí conmigo, dialogamos. De hecho, el programa está por ahí, se los puedo compartir más tarde para que lo vean y conozcan también a Joel Flores. Pero fue algo diferente. No es lo mismo cuando usted invita a un artista, a un actor o a alguien de la farándula, algún artista gráfico, lo que sea, a cuando usted invita a alguien que se va a dedicar a un cargo administrativo político de alguna parte de aquí de los Estados Unidos o de alguna ciudad o de algún distrito. Y hoy yo quiero que le demos un fuerte aplauso a este gran invitado que tengo hoy conmigo, Edward Ayala. Edward, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Un placer de estar aquí compartiendo con todos oyentes en este día. Muchísimas gracias. Hay mucho de qué poder hablar, muchas cosas buenas. Y pues estoy listo para contestar su pregunta um, atender a la gente porque es muy importante, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer eso. Edward, antes de entrar en detalle de lo que realmente estás aquí, a mí me gustaría que a todos nuestros oyentes y a todo nuestro público le pudieras hablar de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde salió Edward Ayala? Hoy estamos entre puertorriqueños aquí, no significa que seamos puertorriqueños, pero sí, más adelante van a saber cuál es la misión de él aquí, pero vamos a conocerlo, Edward. Bueno, un poco de mí, pues mi nombre es Edward Ayala. Soy nacido y criado en la ciudad de New York. Nací en el Bronx y me crié en Brooklyn, en Queens. New York se conoce por muchos de los puertorriqueños como el capital de Puerto Rico. Capital de Puerto Rico. Entonces, pues a la edad de 14 años nos mudamos para Puerto Rico y allá pues en la ciudad de Fajardo. También por un tiempo viví en la ciudad de Aybonito. Pero tenemos casa en Fajardo, todavía la casa pues lo tenemos allí. Allá fue donde me terminé cuarto año y también estudié un año en la universidad en Río Piedra. Luego entonces a la edad de 18 años ingresé en el ejército. Era una decisión personal de salir de Puerto Rico. Sentí que necesitaba un cambio. Yo tenía 18 años en ese momento. Y a la verdad, mi sueño era jugar béisbol de Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. Y ya ven el punto de que uno llega tristemente a realizar que eso no va a suceder. Y hay que tomar otros planes
para la vida de uno. Ingresé en el ejército y pues después de 40 años todavía estoy ahí en el ejército. Me retiro ahora en agosto con 41 años. Mi trabajo en el ejército, yo soy instructor, por mucho conocimiento de las cosas militares. Yo enseño cómo pelear contra el terrorismo para poder mantener la gente de Estados Unidos salvo y sano, cuidar contra ataques contra Estados Unidos. También enseño cómo dar la clase de recursos humanos en lo militar y también cómo correr un correo militar en las operaciones del correo. En mi vida también, pues en este momento también soy gerente del correo de Palm Beach, de la isla de Palm Beach. Entonces, pues yo estoy encargado del correo del señor Trump. Entonces yo manejo el correo para él y toda la gente que está en la isla de Palm Beach. Eso estoy haciendo ahora también. Espérate. Hay algo que la gente se va a reír y quiero que lo sepan. Yo porque trabajo en una oficina como productor y editor y todo eso, no significa que yo tengo todo trabajo. Para los que me conocen detrás de cámara, saben que yo trabajo con Donald Trump. Les puedo enseñar fotos, te puedo enseñar fotos. Y Trump es mi jefe. No me Casi digas. todos los días lo veo. No todos los días porque sabe que él también tiene sus contiendas y viaja. su política. Pero me viene a decir ahora que le manejas el El correo. correo para Trump y toda la gente de Palm Beach. Yo no soy cartero de entregar el correo, sino yo manejo de que toda la gente de Palm Beach, incluyendo a él, pues reciben su correo sin problema, sin atrasos, sin que alguien está recibiendo el correo de otra persona, sino que todo se está repartiendo bien, profesionalmente y correcto. So, eso es lo que yo hago también. O sea, que busca que el correo llegue como Que tiene llegue que llegar. donde él y los demás personas en Palm Beach. ¿Ha habido algún momento donde alguien llegue a la oficina del correo y diga, mira, mi correo no llega? Sí, eso ha pasado, mayormente ha pasado porque se van de vacaciones por mucho tiempo y no ponen su correo en lo que llamamos en hold para Ujú. nosotros guardar su correo mientras que ellos están de viaje, un crucero. Hay un lo que sea. sistema para hacer un hold al correo. Claro que sí. Tú puedes Eso guardar tu no correo. lo sabe todo el mundo. Sí, es muy importante si ustedes viajan mucho o si va a estar fuera por varias semanas, porque entonces el correo sigue acumulando en su buzón. Entonces, después de cierto tiempo se va acumulando, el cartero va a pensar que usted se mudó o que usted falleció. Entonces, pues, como el correo pertenece a la persona que lo envió, porque ellos pagaron la tampilla para que llegara, Ujú. entonces lo que hacemos es, cogemos el correo del buzón, lo sacamos, ponemos una notita diciendo, este lugar está vacante porque no hay nadie en la casa, no sabemos qué pasó. Entonces lo retenemos en la oficina por como 5 o 7 días a ver si alguien viene a reclamar ese correo. Si nadie lo reclama, entonces se envía todo para atrás a la persona que lo envió. Entonces eso sí, pero si tú pones tu correo en hold, no, podemos aguantarlo hasta por 30 días. Eso es bien importante saberlo porque, a ver, fíjate, yo me mudé, yo tuve que dejar mi casa hace como un año y cuando fui a buscar cartas que supuestamente debían haber llegado allá, me habían notificado que no habían llegado. Y me llegó una información donde yo tenía que notificar al correo mi nueva residencia y que ustedes hacían ese procedimiento que aunque la carta llegue con la dirección de la casa antigua, esa carta llega a la casa actual. Eso es así. Eso sí, es muy cierto. Sí. Oye, sería bueno hacer un podcast sobre eso. Podemos Pero hacerlo, no lo vamos avisa. a tomar hoy, ¿no? Porque eso está bien interesante. Hay muchas cosas interesantes que tiene el correo, que hay mucha gente que no saben, a menos que pasen por ese momento, que tristemente cuando lo aprenden ya muy tarde porque perdieron su correo. Algo pasó que el paquete se envió para atrás, entonces pues se quedan tristes porque quizás fue algo que esperaba un paquete o quizás un cheque. Eso es muy importante.
A las personas que a lo mejor les convendría que le llegara el correo y estuvieran en stock allá, son las deudas. Las deudas. Bueno, todo para nosotros, el correo es correo, no importando lo que es, hay que entregarlo. ¿Qué tan importante? Mira, me atrevo a hacer esta pregunta aquí. ¿Qué tan importante es el correo postal hoy en día? Súper importante, especialmente en este tiempo político. La gente pues está recibiendo ya su boleto para votar y pueden mandarlo por correo según ellos eligen en el website de las elecciones, y pues todo eso se toma con mucha seriedad y muy profesional en separar todo ese correo para que llegue a la oficina de elecciones, para que esté contado. Pero todo el correo es muy importante, primera clase, priority mail, express mail, todo depende de lo rápido que tú quieres que llegue el paquete o la carta a ese lugar, es diferente precio, pero estás pagando por la rapidez. Claro. ¿El correo todavía es eficaz en estos tiempos como en los tiempos de antes o ha cambiado algo? Más eficaz, porque tenemos muchas máquinas. Ya casi el correo no se hace ya humanamente, no se procesa humanamente, se procesa por máquina, que es mucho más rápido, mucho más eficaz, y pues es más, todo se procesa correctamente, y pues está llegando los paquetes y el correo más rápido que mucho tiempo de antes. Otra pregunta que quiero hacer es, me estoy yendo del tema bien brutal aquí, pero somos así. Hay personas que me preguntan, porque ¿sabes? Existe el correo postal, existen estas agencias de correo como UPS, FedEx, que Sí. son las agencias más importantes. Ahora está Amazon no envía cartas, pero hace sus envíos. Claro. Pero hay ciertas agencias a nivel nacional de todo Estados Unidos y Puerto Rico, donde montan una agencia de envíos. Ajá, sí. Estas agencias de envío trabajan independientemente o esas agencias trabajan a son del correo. Sí, todo lo que ellos recogen, ellos son como Lo llevan al contratados, correo. Lo llevan al correo, sí. No Sí. voy a decir más nada porque Sí. no, ¿tú sabes por qué? Porque esto es algo que vamos a tocar otro día. Sí, Otro día lo vamos a tocar. ellos ¿no? cobran un poco más para sacar su ganancia. Ya lo dijo él, que trabaja en el correo. Pues, sí, porque si lo llevan al correo, pues van a pagar exactamente lo que es a costo. Porque el correo no trabaja para hacer ganancia. El Claro. correo trabaja para quedar igual, solamente para proveer el servicio Claro. a la gente. Pero Lo que cuenta llega. el correo de aquí puede enviar paquetes a nivel internacional, Mundialmente. mundialmente. Okay. Sí. Bueno, vamos a seguir un poco más de tu historia. Bueno, sí, muchas gracias. Aparte de eso del correo, pues me mudé para acá, para Green Acres, hace como 13, 14 años atrás. Resido en Green Acres en todo ese tiempo, y pues yo pues vi que en este tiempo Green Acres se ha quedado como estancado. Tú sabes, no han progresado como una ciudad tan bonito como puede llegar. Yo antes de llegar a Green Acres, yo vivía en Delray Beach, y Delray es una ciudad muy lindo. Hay mucho entretenimiento, muchos restaurantes. Tiene como, si tú vas a Atlantic Avenue, tiene ese sentido de New York, Miami, ese sentir de esas ciudades. Y cuando me mudé para Green Acres, yo pensé, ¿por qué Green Acres no puede ser así como Delray? Porque también estamos cerca de la playa y es un lugar bonito. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer para mejorar. ¿Qué fue la lo ciudad. que te motivó a ser un candidato? Tengo aquí que te estás compitiendo para el Council City del Distrito 1. Cierto. Eso es concejal del Distrito 1 Sí. en la alcaldía de Green Acres. Sí. ¿Qué te motivó ese cargo? Me motivó porque como soldado de 40 años, en todas las misiones que se me ha dado, yo siempre he cumplido todas mis misiones.
Yo soy una persona agresivo en cuestión de completar el trabajo. No dejo ningún trabajo a mitad, yo lo completo 100%. Entonces, pues, se me ofreció la oportunidad. Había alguna gente que están en la política y vieron mis credenciales y hablaron conmigo a ver si estaba interesado en poder correr para Green Acres, porque Green Acres está estancado, no ha progresado y hay muchas cosas buenas que se puede hacer. Ellos saben que yo soy un hombre de visión, tengo mucha idea y que yo escucho a la gente. Cuando tú te refieres a ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son personas que están envueltos grandemente en la política de Palm Beach. ¿Latinos o lo mismo? Son una mezcla de latino, puertorriqueño y americano, Okay. que me conocen como militar por muchos años. Yo tengo 2 bachilleratos, saben que yo soy un hombre con educación. ¿No tiene nada que ver con las personas que están a cargo del entretenimiento de No, aquí? no, son Okay. Son gente otras serio, sí, gente serio, profesional también, que saben de mi reputación, me respetan por eso y me dieron la idea de correr. Entonces, pues cuando me dieron la idea, yo entonces lo pensé bien, porque es mucho trabajo y también yo tengo 2 trabajos ya, yo soy militar todavía y también soy gerente de correo de Palm Beach y pues decidí entonces coger tercera carrera ahora en lo político. Y lo acepté porque me gusta servir al pueblo, me gusta servir a la gente. Yo llevo 40 años sirviendo a toda la gente americana de Estados Unidos. Es lo que yo he hecho casi toda mi vida. So, ahora yo puedo servir en Green Acres, a la ciudad donde vivo, a toda la gente de Green Acres. Yo soy una persona que muy sociable, yo soy una persona, pienso yo que soy simpático, me gusta hacer amistades, me gusta escuchar a la gente. Y esta es una oportunidad de yo servir a la gente de Green Acres y escuchar cuáles son, de qué le concierne a ellos, cuáles son sus preocupaciones, qué cambios les gustaría ver para mejorar la ciudad. Y yo soy una persona que me gusta esa clase de feedback. Claro. Y saber, tú sabes, escuchar y tomar acción sobre esas sugerencias y trabajar con el alcalde y con la demás gente del City Council para traer estos cambios positivos. ¿Cuáles serían tus objetivos al momento de ser elegido para el cónsul del Distrito 1? Son muchos, yo tengo varios objetivos que yo quiero hacer por tan pronto que si es de Dios y de la gente que voten por mí. Yo quiero trabajar con la policía, quiero trabajar con los bomberos, los paramédicos para asegurar que ellos están entrenados bien para dar seguridad al pueblo de Green Acres, a la gente de Green Acres, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, que están todos bien, salvo y sano. Yo quiero trabajar con la comunidad de diferentes países, Latinoamérica, Puerto Rico, de la comunidad haitiana, porque lo que está pasando es que es lo siguiente. Nosotros somos una minoría, un minority. Entonces, ¿la ciudad se ve como una minoría? Sí. ¿Por qué? Porque Green Acres es 43% latino. Entonces, okay. Y también es 13% haitiano. Hay demandas de toda la población, de todos los residentes de Green Acres, sí, hacia la ciudad. Sí. ¿Cuáles son esas demandas? Es bastante intenso. Pero alguna de ellas. Bueno, en cuestión de la necesidad del pueblo, es lo que yo quiero atacar, porque si voy a hacer algo por la gente, lo que yo he visto mucho es las dificultades que tienen la gente de Centro y Sudamérica, los latinos y los haitianos, con la dificultad del lenguaje de inglés. Trabajando en el correo, yo he visto mucha gente de diferentes países, hasta brasileños, venir y no pueden hablar inglés, no pueden pedir lo que quieren. Tú sabes, yo
Pero yo salgo, yo no hablo criollo. Sí, no, pero es una dificultad que está prácticamente en todas las agencias a nivel de Exacto. toda la Florida. Exacto. Pero, ¿cuáles son las demandas más eficaces que la gente... Esa es una. Sí, Esa es una. del lenguaje. ¿Cuál es otra demanda? ¿Hay calles rotas? Sí, hay calles rotas, parques que no hay estén... casas abandonadas que se está usando para puntos de droga, prostitución. Ahora sí. Hay los faros de los luces de tráfico que algunos están trabajando, otros no. Hay también el crimen. El crimen también se está subiendo en Green Acres y no se está trabajando. Hace poco hubo un robo en Walgreens y estas son cosas que tenemos que estar más pendientes. Quizás yo estaba pensando poner un community watch, Ujú. porque la policía, yo entiendo, no pueden estar en todos lados, yo entiendo, pero los ciudadanos, la gente, puede estar vigilando por nosotros y llamar y decirle, mira, aquí está pasando esto, aquí Claro. está pasando lo otro, y así comunicar esos avisos y podemos investigar. Queremos asegurar que todo nuestro vecindad esté bien seguro para toda la gente. Los niños ahora, viene el verano, van a estar afuera jugando, triando bicicleta y todas esas cosas. Queremos asegurar que todos los niños estén seguros, que están protegidos. Y esas son cosas que hay que trabajar con la policía para poder dar ese servicio que toda la gente de Green Acres merecen. Y yo voy a estar pendiente de esas cosas. Perfecto, perfecto. Para las personas que no conozcan la ciudad de Green Acres es una de las ciudades del condado de Palm Beach. Más adelante les voy a decir, Florida se divide por condados y cada condado tiene sus ciudades. Aquí en Palm Beach tiene muchísimas ciudades y estamos trabajando muchísimo. Nosotros como personas que comunican, nos encanta ir a donde están las necesidades de los latinos. Hace como 5 años, yo me acuerdo que en Tómate un Break, nosotros hicimos un video a una de las calles que está aquí en West Palm Beach, donde había una comunidad, pero la calle estaba toda destruida. La calle, tú entrabas y yo a veces me sentía como en mi país. O sea, que en Puerto Rico, ahora después de María ha cambiado mucho porque ha ido, pero cuando yo era más pequeño, todas las calles de Puerto Rico tenían huecos, todas. Y entonces, y si tú vas a cualquier calle en Latinoamérica, son iguales. Sí. Y aquí en Estados Unidos yo siempre tenía la visión de que las calles siempre estaban limpiecitas, Sí. estaban flat, ¿sabes? No había ni un hueco. Y cuando yo llegué aquí, no, a veces tú te vas por la 95 y coges un hueco y se forma el accidente Oh, más en pelotón del mundo. sí, sí. Y nosotros fuimos a esta comunidad porque la gente estaban demandando, le enviaban cartas al alcalde, el alcalde decía que no, que eso le tocaba al alcalde de Green Acres, el alcalde de Green Acres dijo que no, que esa comunidad es de West Palm Beach, y hubo como una disputa en esa comunidad y nunca arreglaron nada. Entonces empezamos a hacer videos de cómo estaba la calle, la gente quejándose, los carros, cuánto estaba la gente pagando por cada cambio de llantas y todo eso. Y fíjate que yo eso lo llevé al canal y me prohibieron tirarlo. Oh, Así como te lo estoy diciendo, me prohibieron tirarlo porque ahora tú sabes que los canales de televisión y los canales de radio tienen una política. Entonces, cuando el canal de televisión va a un partido, tú puedes hablar mal del otro, pero no puedes hablar mal de este. sí. Y eso es un error. Sí. Eso por lo menos en Puerto Rico no pasa. Estamos aquí. No lo quisieron hacer y yo lo tiré en mis redes sociales. Me criticaron, no, que tú no puedes, es que yo no tenía contrato con el canal, ni lo tiramos. Y el alcalde de West Palm Beach se movió. Y ahora mismo esa comunidad pues la arreglaron. Eso, yo te lo traigo aquí porque nosotros queremos, así como personas que también emiten las comunicaciones aquí en la ciudad y todo eso, si alguien de la ciudad me dice, mira,
este árbol se cayó y le pertenece a la ciudad. Si yo voy a la ciudad, mira, están demandando esto, ¿ustedes tienen la facilidad de moverse rápido? ¿O eso hay que esperar aprobación del Senado, conseguir quien lo... ¿Cómo funciona eso? Eso es cuestión de hacer una llamada, nada más. No sé, esas son cosas que tú puedes llamar a la ciudad ahí mismo, en su celular. Tú lo puedes llamar, no tienes que venir al concilio para eso, porque eso no puede esperar. Las reuniones del concilio solamente se reúnen 2 veces al mes, el primer y tercer lunes, de como de 6 a 9. So, tú no vas a esperar 2 semanas para traer esa situación durante el concilio. Tú puedes llamar a la ciudad, ellos están abiertos de 8 a 5, creo, de lunes a viernes, y ellos vienen y te arreglan, tú sabes, la situación. Porque si ese árbol pertenece a la ciudad, pues entonces ellos van a tomar la acción necesaria. Y si no le pertenece a la ciudad, mira cómo tú llegas, mira cómo lo voy a decir ahora. Llama a esta señora de 84 años y ella vive sola en su casa. Ujú. El árbol de la casa atrás se le cayó o se le cayó algo y ella pues económicamente tiene su casa, mantiene su casa, lo que vive es de seguro social, pero tiene su casa. Pero económicamente no puede mover el árbol o algún escombro que tiene en la casa. ¿La ciudad tiene cómo ayudar a esa persona o esa persona tiene el derecho de buscar a alguien, pagarle a alguien, buscar la forma de quien le limpie? Esas son cosas legales. Tiene que chequear también con su seguro de la casa a ver en qué puede, ¿Qué puede aportar? o sea, qué puede aportar, claro, y a ver si ese árbol pertenece a la ciudad, cómo la ciudad viene siendo responsable también. So, juntamente trabajar con la señora para llegar a un acuerdo. Pero sí pueden ayudar a la señora. Según lo que he Cuando- entendido, va a haber muchas no te he peleas. elegido todavía. No, yo sé, yo no estoy diciendo que eres elegido, Sí. pero yo pregunto porque Sí, pero son me cosas estoy que metiendo en podemos algo. investigar y saber, claro, queremos ayudar a todos los ciudadanos de Green Acres en lo más que podamos. Yo especialmente, yo voy a estar atento al pueblo, escuchar al pueblo, porque sin el pueblo no tenemos ciudad. Por lo tanto, hay que escuchar lo que sus deseos, sus necesidades, para poder juntos progresar en todo sentido de la palabra. Claro. ¿Qué opinas sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en la ciudad? La protección bueno, lo que yo he dicho anteriormente, trabajar con las autoridades, aún el policía estatal, si podemos trabajar con ellos, con la policía de Palm Beach, la policía de Green Acres, y juntamente llevar unos planes, unas acciones. Y si yo soy elegido, claro, y me voy a sentar con ellos, con el jefe de la policía, y a ver qué estamos haciendo y qué otra clase de métodos podemos tomar para mantener la seguridad durante 24 horas al día para la gente de Green Acres. Bueno, mi gente, nosotros tenemos hoy aquí a Edward Ayala y estamos tocando unos puntos muy interesantes que son muy importantes para nosotros y para cualquier otro candidato que también podamos traer aquí y se quiera sentar con nosotros, que pueda también aportar sus puntos. Pero tenemos aquí a Edward Ayala tocando sus puntos y que él espera ganar esta candidatura. Vamos a ir un pequeño corte. Cuando regresemos de este corte vamos a entrar más de lleno con lo que él va a hacer con su candidatura. Le vamos a dar también un tiempito para que él se dirija al público y le diga al público por qué debe votar por él y se dé su promoción. ¿Ok? Antes que nada, queremos recordarles que esto es una producción de Unlimited Production, aquí donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, videos musicales, series, transmisiones en las redes sociales y videos aéreos. Si usted se quiere comunicar con nosotros, comuníquese al número que está en pantalla y le podremos obsequiar el mejor regalo para cualquier producción. Así que no se vaya nadie, que ya regresamos.
En Unlimited Productions tenemos el espacio para anunciarte e incrementar tus ventas como empresario o artista. Comunícate al 561-850-3725 y pregunta por nuestros planes de mercadeo. Cuéntanos tu emprendimiento y nosotros trabajaremos para potencializar y llegar a miles de personas en todo el mundo a través de las redes sociales. En Unlimited Productions siempre pensamos en ti. Seguimos aquí en A Solas con Jembo. La gente me estaban preguntando en los comentarios que qué me pasa a mí, que estoy muy serio. Y como había dicho al principio, no es que esté serio, es que estoy tocando con pinza algunos puntos que se deben tocar con un candidato al consulado, mira yo, a un candidato al council del city del distrito 1 de Green Acres, Sí. ¿sabe? Un concejal del distrito 1 de la ciudad de aquí de Green Acres. No podemos estar con vacilón porque en realidad de lo que vamos a estar tocando aquí esta noche no tiene nada que ver con relajo. El entretenimiento pues lo dejamos para los otros días cuando vengan nuestros invitados de verdad. Pero ahora lo estamos cogiendo serio. Sí, a lo mejor nos riamos de algo porque son cosas que suceden, pero venimos con seriedad. Venimos con seriedad. Yo sé que me conocen como comediante, como ventríloco, pero hoy no. Hoy estoy, y esto ya lo he hecho anteriormente. Ya se lo he dejado dicho. Hoy en día, en el 2024, desde que pasamos la pandemia, hemos vivido unos momentos difíciles donde la vida inmobiliaria se ha puesto difícil. No voy a decir cara. No voy a decir cara porque se ha puesto difícil, pero yo voy a las calles desde la pandemia para acá y veo muchas construcciones. Muchas construcciones de vivienda, muchas construcciones de centros comerciales. Y veo mucha demanda de la gente a nivel nacional en todos los Estados Unidos, Puerto Rico también, donde dicen que no se puede vivir como estamos viviendo hoy en día, con un sueldo muy bajo y unas rentas muy altas. Y te lo estoy diciendo en mi oficina, donde trabajo con una realtor y un branch manager, un prestamista de aquí de la ciudad, que eso vamos a hablar más adelantito. No es nada malo, no es que tampoco se nos ha hecho difícil, porque hay mucha gente que trabajan y lo pueden hacer, pero hay personas, por ejemplo, que han visto esto de una manera como quien dice, este no es el sueño americano. El sueño americano era venir aquí, hacerse sus chavitos, como decimos nosotros los puertorriqueños, y poder vivir bien. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿qué opinas sobre perdóname, cuáles son qué planeas abordar en la crisis de afordabilidad de las viviendas en Green Acres? No, mira dónde estamos llegando, estamos en Green Acres. ¿Cómo eso puede aportar en la ciudad? Bueno, claro, una cosa que yo voy a estar pendiente también es lo que en inglés llamamos affordable housing. La casa que estén razonablemente a precio. Yo voy a estar trabajando en eso. También Green Acres, ya 98% de Green Acres ya está establecido con su edificio de apartamentos y casas. Solamente queda de 2 a 3% de terreno donde se puede edificar y hacer más casas y apartamentos. Si se fija en Green Acres, los apartamentos por algunas leyes no pueden ser más de 3 pies, 3 caras de alto. Estas son cosas que si
me eligen a esta posición, yo voy a trabajar con el alcalde para ver cómo podemos ayudar para que los precios vayan. Claro, hay que trabajar con otras agencias. No es nuestra decisión. Esto es un proceso que hay que trabajar con varias agencias que tienen que ver con los precios de la renta, del precio de la casa y a ver qué podemos hacer para que el sueño americano sea para todos. Y eso es lo que queremos anhelar y hacer. Cuesta mucho trabajo, pero yo estoy dispuesto a hacer todo lo que puedo hacer para ayudarle en este caso. Yo vi el mapa de Green Acres y el mapa de Green Acres es extraño. Un poquito extraño, Es sí. extraño. Yo sé que hay personas que abren la ventana y el vecino no está en Green Acres. Sí, Viven sí. en Green Acres, pero el vecino no vive en Green Acres. ¿Cómo O sea, usted tú está hablando puedes- de que a cruzar la calle West Palm o a cruzar la o calle está Lake Lake Worth? Sí, eh, porque como es el borde de la mapa, es medio raro. es que es como un crucigrama, porque Sí, hasta hay gente que se entra y todavía sigue siendo Palm Beach, o sigue siendo West Palm Beach, o sigue siendo Lake Worth. sí. Alguna parte de Green Acres llega hasta Forest Hill y en otra parte de Forest Hill sigue más allá, llegando casi a Southern Boulevard. So, es bien raro. No me pregunte por qué está así, porque te voy a decir desde que estoy aquí. Pero sí, Yo he visto todas las ciudades de Palm Beach y la única ciudad que me da curiosidad, de hecho, no sé si por ahí en pantalla lo pueden poner un poquito, la ciudad de Green Acres es extraña. es extraño. Como está diseñado, las dimensiones y todo así, sí, es un poquito raro. Yo creo que eso fue uno de los conflictos que pasamos hace 5 años cuando fuimos a esta comunidad para pelear por el arreglo De la calle. de la calle. Y yo creo que lo que estaba pasando era que los que vivían en este lado de la calle le pertenecían a West Palm Beach y los que vivían en este lado de la calle viven en Green Sí, Acres. posiblemente. Yo creo que eso fue lo que Y eso fue sucedió. tirijala entre los dos, claro. Se entiende, pero el recurso como debe ser es arreglar el asunto para la gente, para que no estén viviendo sobre esas condiciones. Porque eso hace mucho daño a la goma. Mucha gente dice las llantas del carro, ¿verdad? Ujú. So, y claro, porque uno está manejando sobre esa tierra y todo ese polvo se levanta para arriba y causa mucha suciedad en la casa, entonces el polvo entra para la casa, encima del carro y hay que estar lavando el carro cada rato. So, Bueno, en marzo 19 son Sí. las elecciones aquí en Green Acres y en algunas ciudades de aquí sí. de Palm Beach. Esto es un Ajá. año electoral. Quiero que sepan algo. En Puerto Rico, las elecciones son en noviembre, noviembre 4 creo yo, ¿verdad? Ok, yo creo que sí. Es en noviembre. Pero en Puerto Rico, ese mismo día se vota por el alcalde, se vota por los concejales, se vota por el Senado, se vota por el gobernador, Todo. se vota por todo en un solo día. Pero aquí en la Florida es diferente. Ahora en marzo de este año se va a votar por el alcalde de la ciudad, por sus concejales, y también algunas ciudades también van a tener sus elecciones. Cuando se trata de Senado, son otros, o sea, no todos se hacen en noviembre. En noviembre se hacen las presidenciales. Ujú. Eh, yo vivo en Lakewood. Yo tengo que acatarme a los líderes de allá de Lakewood. Pero mi negocio, que es este que estamos haciendo aquí ahora, Green está Acres. aquí en Green Acres. Ujú. Yo no quiero decir que este sea el único negocio latino aquí en la ciudad de Green Acres. Green Acres tiene muchísimos negocios y yo lo que quiero es cómo apoyaría a los negocios locales
para favorecer el desarrollo económico aquí en la ciudad? Bueno, una de las cosas que yo quiero hacer es animar a personas que están anhelando, am, animarlo para que si su anhelo es levantar un negocio en Green Acres, ayudarlo para que puedan llegar a completar esa meta, porque queremos que Green Acres crezca económicamente, igualmente la persona que quiere levantar este negocio. Queremos motivar a esta persona que lo hagan. Y claro, vamos a estar pendientes para dar cualquier ayuda que podemos hacer para que esto sea una realidad. También, pues, claro, voy a estar pendiente a los negocios porque es muy importante que la ciudad sea próspero en este sentido, en este aspecto de la ciudad, que juntos podemos crecer y prosperar porque esto también va a ser favorable para sus familias. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que todo sea bien hecho, en todo sentido de la palabra. Y claro, yo voy a estar pendiente a eso, especialmente a los latinos. Yo puedo decir al pueblo latino, yo siendo de Puerto Rico, pero yo estoy para todo, especialmente los latinos. Voy a estar pendiente de ustedes, voy a luchar por ustedes y voy a pelear por ustedes en cualquier necesidad que usted tenga. Pueden venir donde mí en confianza, en la oficina de Green Acres, y allá yo puedo estar presente para ustedes y escuchar todas sus preocupaciones, sus sugerencias, para poder trabajar juntos, para que esto sea un lugar bueno para todas nuestras familias. Y eso es mi gran deseo, es para ayudar a toda la familia de Green Acres, especialmente todos los latinos. No importa donde tú seas, si tú eres latino, tú eres mi hermano, eres mi hermana. Vamos a trabajar juntos y hacer algo bueno en esta ciudad. Así mismo, un aplauso, vamos. Un aplauso. Bueno, habías hablado ahorita de la seguridad. Sí. Eso es algo que me chocó. Yo llegué aquí en el 2016. Okay. Yo nunca, fíjate, yo he dejado mi carro abierto. He vivido en West Palm Beach, en Lakewood. Yo empecé aquí viviendo en Lakewood. Nunca me han robado. Nunca. Yo me he sentido más seguro aquí que en mi país. Y yo en Puerto Rico, yo he vivido en una área tranquila donde no existía malicia. Ahí está mi hermano que me puede decir. Pero sé que el nivel de delincuencia se ve más en las ciudades grandes como Miami, Nueva York, Ujú. por ejemplo San Juan, que es donde hay más público en Puerto Rico. Sí. Hace como una semana, sin mentirte, hay veces que yo dejo mi carro parqueado y no sé por qué tengo tantas cosas, a veces tengo el carro abierto. Y eso de siempre, desde el 2016 hasta los otros días, todavía lo hago. Yo dejé mi carro abierto. Yo no tengo, gracias a Dios que yo no guardo nada de valor en el carro. Mi carro siempre está vacío. Puedo dejar cositas de yo ir a trabajar al otro día. Que si se las llevan, son cosas que yo las puedo reemplazar. Y yo siempre trato de preparar mi lunchpad, mi lonchera, para cuando yo llegue, pues bajarme rápido y seguir trabajando. Y más con este frío que está haciendo en las mañanas, Sí. pues es mejor dejar todo preparado para cuando tú te bajes seguir Ajá. hacia adelante. Y no veo nosotros le hicimos bulto a lo que le dicen morral, la mochila o lo que sea. Nosotros le hicimos bulto. El bulto, ¿Sí? yo veo que el bulto no está dentro del carro. Y yo me quedo mirando así. No tenía nada importante en el bulto, pero sí estaba mi chaqueta para el frío. Okay. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Me fui para adentro de la casa y no la vi dentro de la casa. Sigo buscando, abrí el maletero, no está aquí. Nada, me fui a trabajar. Me monto en el carro para irme a trabajar. Yo, chavo, me tengo que ir así y aguantar el frío hoy. Cuando volteo el carro así, veo el bulto tirado en el piso, un poco más arriba.
pero con las cosas regadas. Mm. Todo estaba regado, todo. Estaba la chaqueta, mis herramientas de trabajo, los guantes, el cuello que yo uso para que no me entre aire aquí ¿sabes? Porque yo voy en un carrito, trabajo en un campo de golf grandísimo. Y Ujú. allí cuando hace frío, allí también hace frío porque la humedad. Sí. ¿Cómo se ve la seguridad de no solamente de Green Acres? Mira, esto te lo estoy generalizando. ¿Cómo tú como persona ves la seguridad en unos 5 años aquí en Palm Beach? Bueno, la Porque seguridad, antes que empiece, te lo pregunto, porque estas cosas no se ven aquí, solamente se ven en ciudades grandes como te había dicho ahorita. sí. ¿Tú crees que Palm Beach se mantenga como siempre ha sido Palm Beach? ¿O aquí esto se va a convertir en otra gran ciudad así como... Según cómo va, puede ser que se convierte así como una gran ciudad como Miami, como Fort Lauderdale en cuestión del crimen. Es una cosa que yo, si estoy elegido a tu posición, yo voy a trabajar en contra de esto porque queremos mantener que Green Acres tenga un ambiente familiar, un ambiente sano, un lugar bueno para criar sus hijos, sus nietos, um, lo más sano posible, con entretenimiento sano, también para la familia. Y por eso, yo siendo soldado por 40 años, yo sé lo que hay que hacer para trabajar con la policía, para mantener este cuidado sobre los ciudadanos de Green Acres y cuidar de la ciudad. Y algo que, si estoy elegido a esta posición, voy a trabajar con el jefe de la policía para asegurar que todo se está haciendo bien, profesionalmente, y que se está cumpliendo la misión en este aspecto. Esas son mis metas. Pero claro, si Green Acres, en los últimos 5 años, lo del crimen ha subido. Y la persona con quien yo estoy corriendo en contra, pues lleva en ese puesto como 8 años y lamentablemente no ha hecho su trabajo. Y por eso también yo estoy corriendo para esta posición. Él está recortado para atrás, colectando su cheque, y no le importa. A mí no. Yo vivo aquí, yo quiero cuidar de Green Acres, yo quiero cuidar de la gente. Es algo que yo llevo 40 años haciendo, sirviendo a los Estados Unidos, y ahora yo quiero hacerlo para la gente de Green Acres. En todas las misiones que el ejército me ha dado, yo lo he cumplido. Tengo medallas como prueba que yo he hecho mi trabajo bien. Ahora quiero hacerlo para Green Acres. Ahí lo tienen, damas y caballeros, Edward Ayala, próximo concejal de la ciudad de Green Acres. De tu boca a Dios. De mi Al boca a oído Dios. de Dios. Al oído de No, Dios. esperemos en Dios que esto llegue a muchos oyentes y podamos recapacitar. Sí. Eh, Antes que despidamos, eh, cuando Edward llegó aquí a los estudios, yo le estaba diciendo a él que aquí han habido alcaldes que han ganado por 30, 120 votos. Y el problema no es que el alcalde gane con sus 2 o 3 votos. El problema es que nos hemos convertido en un mundo donde siempre estamos diciendo que los políticos, ¿de qué vale la pena votar por los políticos si a la larga prometen y nunca cumplen? Eso es lo que se dice por ahí, Sí. ¿me entiendes? Y disculpa que te lo diga de esta manera porque eso es lo que se oye todos los días. Nadie quiere salir a votar. Yo entiendo pues que la gente está pasando por un proceso hoy en día donde se ve tanta y tanta y tantas cosas. Hay guerra, hay criminalidad. No porque yo sea un candidato o sea el alcalde o el gobernador, significa que la criminalidad va a bajar. Pero
hay ciertos factores que tiene un líder que hace que el público pueda ayudar a esta persona para que estas cosas cambien. Y la única forma que esto puede suceder es cuando usted dice, espérate, aquí llegó Eduardo Ayala y este es otro candidato. Vamos a estudiar este candidato y vamos a estudiar a Eduardo Ayala. ¿Cuáles son sus opciones? ¿Y cuáles son estas opciones? Usted que nos está escuchando es el que usted tiene que elegir. Fíjense, miren cómo se lo estoy diciendo. Esto es un país democrático, que usted tiene que elegir la persona que va a hacer cargos aquí, ya sea en la ciudad, en el estado, en el país o donde sea. Somos un país democrático. Pero si nos convertimos en el montón que siempre busca la manera de decir, nada, que yo voy a salir a votar, yo tengo que trabajar, a mí nadie me da nada. Miren, yo quiero decirles algo. Ustedes han visto cómo ha sido la vida inmobiliaria durante estos últimos 2 años. Ustedes han visto lo que ha pasado estos últimos 2 años a nivel mundial. No es que la culpa la tengamos nosotros como votantes, pero a la misma vez, si no razonamos y miramos y estudiamos lo que pueda pasar en el futuro de nuestra ciudad, es porque usted no se levanta y dice, vamos a ver por quién vamos a votar este año. No solamente con los candidatos, a los concejales, a los del Senado, a los alcaldes, a los gobernadores, no, en todo, al presidente. Usted tiene que salir y votar. Se los digo porque hace 2 o 3 semanas, yo me inscribí para casi todos los años uno se inscribe para votar. Siempre te piden, te quieren inscribir, ya yo estoy inscrito, no, pero inscríbete de nuevo porque a lo mejor te mudaste, uno se inscribe. Si usted está inscrito para votar, si eres ciudadano, lógico, ¿me entienden? Yo sé que hay personas que a lo mejor viven aquí, por no decir otra forma de decirlo, y quisieran hacer muchas cosas y no pueden, pero lo que sí pueden, tienen que hacerlo. Mira, usted no tiene que salir a la biblioteca, a la escuela a hacerlo. Yo creo que hasta en línea se está haciéndolo. Se puede hacer por correo, y en algunos lugares también puede votar temprano. Toda esa información está en el website del Departamento de Elecciones de West Palm O Beach. sea que ahora mismo el que nos está escuchando puede pedir. ¿Dónde piden eso? Ahora ya es tarde para registrarse para este año. En la página de Sí, electoral. pero para las próximas elecciones puede empezar ahora y así ya están registrados. Una vez que está registrado para siempre. Eso no hay que Sí, pero renovar. para el que quiere votar en la casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toda la información está en el website de Entra a la elecciones. página. Entra a la página y tú chequeas cómo tú quieres votar, si por correo o si tú quieres ir a los lugares, puede ser ellos van a designar según tu dirección cuál lugar te toca a ti. Puede ser una escuela, puede ser una biblioteca, todo depende del lugar donde van a tener las elecciones y según la que queda más cerca, esa te va a tocar. Y ellos te avisan y te dicen cuál es. Perfecto. Bueno, pues, Edward, muchas gracias. Otro punto que yo quiero decir a la gente es que esta elección en cual estoy corriendo en inglés se llama City Council de Green Acres, como consejero de la ciudad, es que esto no es de partido democrático ni republicano. Esto es lo que en inglés llamamos non-partisan. Esto no es de partido. Esto es solamente para ayudar a la ciudad. Y en eso Claro. estoy yo. Yo quiero ayudar a la ciudad, ayudar a la gente de Green Acres y espero el apoyo del pueblo latino, que me ayuden, que voten por mí, Edward Ayala, para así poder apoyar a ustedes, porque en la unión está la fuerza. Amén. Muchas gracias. Edward, te voy a dar 2 minutos antes de despedir. Te voy a dar 2 minutos. 1 minuto para que promuevas tu candidatura en español. ¿Y cuántos minutos tenemos? Producción, 7 minutos nos quedan. 6 minutos nos quedan. Ok. Miren, Menos. 2 minutos, ok. Uno para que te dirijas al público, te promuevas en español y otro en inglés. Ok. Así que si quieres. Bueno, pueblo pues, latino, nuevamente, te habla Edward Ayala. Nuevamente,
quiero decirle que yo estoy para la gente. Estoy para escucharle sus sugerencias para mejorar la ciudad, para mejorar todo. Voy a tener la puerta abierta. Yo tengo mi website, Edward Ayala for greenacres.org. Toda una palabra, Edward Ayala for greenacres.org. Y también yo estoy en Facebook, mi página personal, Edward Ayala. Yo estoy vestido con una chaqueta militar. Me puede buscar, me puede solicitar como amigo. Claro, te voy a aceptar, porque yo estoy para todos. No importa de dónde eres, me gustaría escucharte y trabajar con ustedes. Espero que voten por mí, y si no están registrados, favor, regístrese para las próximas elecciones. Ya muy tarde para votar por mí este año si no están registrados, pero favor, hágalo, que su voz sea escuchado. Es muy importante. Su voz, su votación, su voto cuenta. So, es muy importante que lo haga. Y voten por la persona correcta para ayudar a la gente, porque esto es cuestión de ayudar a la gente, ayudar a la ciudad para mejorar, progresar en todo sentido de la palabra, en cuestión de seguridad, económicamente, en todo. Así que espero su apoyo y su voto. In English, Edward Ayala. I'm here to support you. I'm here to make the city of Green Acres better. I would appreciate your vote. Election day is March 19. Los días de elecciones son el 19 de marzo. Don't forget, go out and vote. Make your voice heard. It's important. You can find me on my website, edwardayala4greenacres.org. That's Edward Ayala for greenacres.org. You can send me a message, or you can look me up on my personal Facebook page, Edward Ayala. I'm dressed in my Army uniform. You'll find me, and I'll accept you if you want to be my friend. And you can send me a message. I'm open to everybody, and I look forward to working with you. Make the city better. Let's work together to make it a better place, so we can grow together. We can prosper. Okay, there is strength in unity, and I hope to have your support. Thank you very much. I appreciate you. Edward, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Espero que el público le haya gustado tu iniciativa aquí en el programa, tus planes a futuro. Esperemos que el público se conmueva, te den el voto. Yo no soy partidista. O sea, yo no soy de hablar de partidos políticos ni nada de eso, pero yo te admiro porque veo que estás haciendo lo que no muchos políticos actualmente en su gabinete están haciendo, que salen a la calle a expresar sus opiniones. Hasta ahora sí, lo que veo es movimiento de camiones, como dicen por ahí, pero ha sido uno de los primeros que llega aquí y trae sus puntos. Bueno, que esperemos que el público le haya gustado. Espero que sí, y muchas gracias por tenerme en su programación. Lo aprecio mucho. Gracias por esta oportunidad. Muy bonito, muy lindo, y lo aprecio mucho. Claro que sí. Bueno, damas y caballeros, no se diga más. Queremos invitarles que se den cita al señor Lechón. Aquí la información está en la parte de abajo. Si usted es de las personas que siempre viajaba a Orlando o a Miami a comerse un lechón asado, queremos decirle que aquí en Palm Beach, en el condado de Palm Beach, tenemos al señor Lechón que nos prepara lechón asado 100% a la leña. Así que la información y la dirección están en la parte inferior de esa cita, y diga que usted nos vio aquí en este programa. Sí. Así que nada, la semana que viene voy a tener a 2 invitados más aquí en A Solas con Jamboy. Estos 2 invitados son muy especiales, y también puedo decir, son muy especiales, pero también son mi competencia. Como pasan en las contiendas, pues vamos a estar aquí como que debatiendo todo lo que hicimos al principio, y a la misma vez pues a lo mejor tengamos nuestras discusiones, pero siempre nos llevamos bien. ¿Sabes? Somos como los boxeadores que se dan 2 o 3 puñetazos en el ring y después se dan el abrazo, como quien dice, peleaste bien. Sí. Pero sí, lo vamos a tener aquí. No voy a decir los nombres todavía, pero porque lo vamos a tener sorpresa. Pero lo vamos a tener aquí la semana que viene, el próximo miércoles. Así que
Nada. Edward, muchas gracias por haber estado con Gracias por nosotros tenerme, aquí un placer, en esta un noche. placer. Ya, ¿cómo te pueden seguir por las redes sociales? Edward Ayala for greenacres.org, y también en mi página personal de Facebook también Edward Ayala. Yo estoy con mi vestimenta militar. También si me piden solicitan como amigo, pues claro, te acepto. Claro que sí. Ya saben, si usted nos vio aquí en vivo, no se olviden de regalarnos un like a este programa. Y si no está suscrito a Unlimited Production, suscríbase, ayúdenos. Queremos crecer. Ya crecimos en otras páginas, pero también queremos crecer en YouTube. Estamos ahora en YouTube. Las personas me preguntan que por qué ya no en Facebook. En Facebook lo que estamos es promoviéndonos. ¿Ok? Así que denos un like, me pueden seguir como Jamboy en todas las redes sociales, así que nada, nos vemos la semana que viene aquí en A Solas con Jamboy. Yo voy para allá.